Bienvenidos un año más a Bosques del Sur. Este año 2025 cambiamos recorrido, así que sígueme en este vídeo para ver el recorrido de este 2025. Nos encontramos en el punto de salida, la Plaza de la Constitución. ¡Vámonos! Bueno, pues este año, para evitar lo que pasó años anteriores, cuando subíamos por el Sendero del Camello, el cual se hacía mucho tapón, este año no vamos a tener ese problema. Porque este año, después de 1 kilómetro callejeando por las calles del pueblo, vamos a tener continuamente esta anchura. Este camino con unas vistas espectaculares de asfalto que nos va a hacer que no suframos ese taponamiento de los años anteriores. Así que la carrera vaya a poder colocaros en vuestra posición durante todo el trayecto sin problema. Nos encontramos en el primer punto de interés, kilómetro 3700 aproximadamente. Y aquí donde me encuentro es donde se desvía la maratón y la ultra. Si llegamos a este punto, a la izquierda vamos a ir al recorrido de la maratón y si seguimos de frente vamos a continuar para la distancia ultra, ¿vale? Todo muy corrible ahora mismo, vamos todo el rato en subida, pero bueno, nada técnico, perfecto. Una cosa importante, las fuentes, vamos a encontrar durante todo el recorrido muchas fuentes. Evidentemente son aguas que no son tratadas, pero se puede beber perfectamente. Así que si alguno necesita beber agua, cualquier fuente que veamos en el recorrido, lo vamos a agradecer. Seguimos. Nos encontramos en el kilómetro 6. Es el kilómetro donde vamos a encontrar el primer avituallamiento. Venimos por ese sendero. Aquí encontraremos el avituallamiento. Y aquí tomaremos el sendero que sigue ascendiendo hasta el pico del Gilillo. Recordaros que desde la línea de salida hasta el collado del Gilillo es todo subida, ¿vale? El sendero, la verdad es que está muy bien. Sí es verdad que a partir de aquí vamos a ir encontrando mucha más piedra en el camino, pero bueno, como es en ascenso, no tenéis problema. Así que vámonos, que coronamos la subida hacia el Gilillo. Como podéis observar, este último tramo de subida al Gilillo hay mucha piedra, ¿vale? Pero bueno, como he dicho, es subida. Mirad qué vistas más espectaculares tenemos aquí. Nos encontramos ya en el collado del Gilillo. Kilómetro 9700. 9700 y acabamos de hacer 1000 positivos. Ojo, ¿eh? Bueno, pues a partir de aquí ya vamos a dar un respiro. Mirad. Llegamos al collado del Gilillo, un punto muy importante. ¿Por qué? Porque justo cuando coronamos el collado, justo unos metros más adelante, aquí, para los que ya habéis corrido Bosques del Sur muchos años, sabéis que seguimos hacia abajo, pero no. Este año, muy importante, al llegar a este punto vamos a girar a la izquierda. Un giro de 90 grados, el cual vamos a ir a la izquierda, en busca del sendero que nos va a llevar al avituallamiento de la Lagunilla. Este sendero que vamos a encontrar aquí es un sendero sube y baja, llaneo, ¿vale? Muy rápido. No tiene problema porque la fecha que va a ser Bosques del Sur no va a haber mucho barro, así que corrible perfectamente. Así que vámonos y disfrutar de las vistas de este tramo porque son espectaculares. Llegamos a la Lagunilla, kilómetro 13200. Mirad, tiene un poquito de agua todavía. Qué bonita está toda la sierra, espectacular. Aquí vamos a terminar el tramo de sendero y vamos a comenzar un tramo de pista forestal. Aquí va a estar el avituallamiento, mirad. Aquí vamos a encontrar el avituallamiento. Y aquí vamos a empezar a descender por una pista forestal, la cual podemos darle zapatillas, muy corrible y en bajada. Así que apretarle aquí, que tenéis un tramo bueno. Después de 3 kilómetros justos de bajada por la pista desde el avituallamiento de la Lagunilla,
Aquí, en el kilómetro 16,200, vamos a hacer un giro a la izquierda. Todo esto no os preocupéis que lo vais a tener totalmente balizado, perfectamente. Abandonamos la pista y nos metemos por este jorro, una bajada, ¿vale? Jorro es entre pista y sendero, que vamos a tener más piedrecitas en medio, etcétera, pero bueno, y seguimos bajando. Terminamos 2 kilómetros de descenso. La verdad es que han sido 2 kilómetros con mucho desnivel. Ojo, en esta bajada última, estos 2 kilómetros, y llegamos ya a otra pista más principal, donde vamos a coger dirección El Parador. Nos vamos a ir a la izquierda y ahora aquí ya empezamos otra vez de nuevo subida hasta el siguiente avituallamiento, donde nos uniremos con la maratón. Vámonos, comenzamos a subir. Llegamos al Parador, kilómetro 20,300. Hemos hecho una subida de unos 250 metros aproximadamente desde el nivel positivo, desde el kilómetro 18 hasta aquí, ¿vale? Importante, este es un punto que los familiares pueden venir a vernos, ya que esta carretera es de asfalto, termina aquí en el Parador y se puede acceder con cualquier tipo de vehículo. Y pueden pasar a vernos, etcétera. Y luego el puente de la Herrería, el siguiente punto, les pilla cerca para poder trasladarse en coche. Una vez que lleguemos al Parador, nosotros vamos a meternos por esta pista, ¿vale? Todo esto estará correctamente señalizado. Importante, aquí en el Parador no está el avituallamiento, ¿vale? El avituallamiento nos queda todavía 1 kilómetro más o menos de subida, justo en el punto donde se une la maratón y la ultra. Así que seguimos subiendo. Bueno, nos encontramos en el kilómetro 21,500 aproximadamente. Y aquí es el punto donde nos vamos a encontrar el avituallamiento. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a unir con la maratón. La maratón viene por esa pista en bajada. Nosotros los de ultra subimos del Parador por esta pista. Y aquí, justo en el avituallamiento, nos vamos a meter en esta dirección conforme subimos a la derecha. Y los de maratón, conforme bajáis, a la izquierda, ¿vale? De esta manera aquí estará el avituallamiento, no habrá ningún problema, no voy a tener ninguna pérdida. Y a partir de aquí vamos a compartir carrera, ultra y maratón, hasta el puente de las Herrerías, que si no me equivoco era el kilómetro 28, ¿vale? Aquí ahora tenemos todavía otro poquito más de subida, hasta el kilómetro 22 más o menos, y ahí ya empezaremos a descender por sendero, ya dejamos pista, va a ser todo sendero, hasta llegar al puente de las Herrerías. Tendremos algunos tramitos de subida, pero muy poco, ¿vale? Lo único, pues que el terreno sí va a estar un poquito más complicado. Nos vamos a encontrar mucha más piedra en el camino, en el sendero, pero bueno, un poquito de precaución y a disfrutar. Seguimos. Kilómetro 22,5. ¿Veis cómo es la bajada más o menos, vale? Aquí no hay mucha piedra, pero sí tenemos mucha pinocha, ¿vale? Que puede resbalar un poquito, así que cuidado. Conforme vayamos bajando, salimos de la zona de más árboles y ya tendremos más roca. Pero bueno, como he dicho, luego tendremos unas pequeñas subidas, pero bueno, se puede hacer perfectamente, es muy corrible. Mucha precaución por algunos tramos, que nos vamos a encontrar mucha piedra, ¿vale? Y este es el tramo, más o menos este es el recorrido que vamos a seguir hasta llegar al siguiente avituallamiento, que es el puente de las Herrerías. Mirad qué vista aquí en el collado que tenemos, para que os hagáis una idea. El sendero sigue por aquí, vamos a bajar por todo ese valle, por esas pinatadas vamos a cruzar a aquel valle que tenemos allí, y el puente de las Herrerías, que está abajo del todo, ¿vale? Donde cruzaremos el río Guadalquivir y allí tenemos el avituallamiento. Así que mucha precaución en esta bajada y a disfrutar. Nos encontramos en el kilómetro 28 aproximadamente. Nosotros venimos por ahí de la bajada que hemos hecho por la zona del puerto de los Arenales hasta pasar por la Fuente del Oso, y nos encontramos ya aquí donde vamos a encontrar el avituallamiento. Ya aquí vamos a cruzar el río Guadalquivir, que aquí lo tenemos.
Y es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque aquí pueden venir los familiares, la gente a vernos, ¿vale? Y aquí se van a dividir otra vez de nuevo las dos carreras. La ultra vamos a ir a la derecha, ¿vale? Y la maratón va a seguir por ahí enfrente, ese jorro que sube donde está el Peñón Grande, ahí va a subir la maratón. Es decir, aquí nos desviamos los dos. De todas maneras, aquí va a estar el avituallamiento, esto va a estar perfectamente señalizado. Y ahora tenemos un tramito de pista en el movimiento de la ultra. ¡Vámonos! 2 kilómetros 200 desde el avituallamiento del puente de las Herrerías. Todo pista, ¿vale? Corrible, vamos en ascenso, pero es muy corrible. Y aquí, en el kilómetro aproximadamente 30-200 llevamos ahora mismo, nos desviamos, abandonamos la pista y giramos a la izquierda. Están los carteles aquí señalizados del sendero. De todas maneras, todo esto lo vais a tener totalmente balizado. Y aquí comenzamos una subida, ojo, que comenzamos una subida brutal, donde vamos a hacer aproximadamente 1 kilómetro 700 con un desnivel bastante alto. Todo sendero, ¿vale? Así que vámonos, que vamos a continuar, que ahora vais a ver cómo es el sendero hasta llegar a la cima de los pollos de la mesa. Bueno, pues aquí llevamos ya casi 1,5 kilómetros de subida. Como veis, el sendero es mucha piedra en medio, muy técnico, pero bueno, es subida, así que sin problema. Y este es el tramo más complicadillo de subida. Ahora empieza a llanear un poco, pero seguimos en ascenso hasta que coronemos los pollos de la mesa, ¿vale? Así que seguimos, vamos por el kilómetro casi el 33 aproximadamente, 33,5. Y ya mismo salimos a la pista forestal. La pista forestal que vamos a tener ahora es una pista más corrible, un poco de llaneo y luego bajada hasta el avituallamiento de los pollos de la mesa, que es el kilómetro 38,5 aproximadamente. Seguimos subiendo el jorro de los pollos de la mesa. Bueno, terminamos la subida de este jorro de los pollos de la mesa. Aquí hemos hecho ya 400 metros de desnivel en prácticamente 2 kilómetros. 400 positivos, ¿vale? Una subida fuerte. Ahora vamos a continuar, vamos a girar aquí a la izquierda, vamos a continuar por esta pista. Todavía seguimos un poquito de subida, pero esta pista ya es muy corrible, ¿vale? La subida es suave y luego ya empezaremos pista en descenso hasta el avituallamiento, que os lo mostraré ahora, kilómetro 38. ¡Vámonos! Bueno, hemos terminado la subida del jorro de los pollos de la mesa, hemos salido a la pista y llevamos por una pista, como esta que estáis viendo, la misma pista, llevamos aproximadamente 5 kilómetros. 5 kilómetros muy corribles por la pista, prácticamente en bajada. Aquí vamos a encontrar el avituallamiento de los pollos a la mesa, kilómetro 38,5. Y aquí vamos a girar a la izquierda, donde vamos a coger un jorro y parte de sendero que nos va a hacer descender durante 5 kilómetros aproximadamente hasta unirnos con la maratón. Bien, el terreno no es muy técnico, la bajada la vamos a ver que es muy corrible, no vamos a encontrar mucha piedra en el camino, así que se puede correr bastante bien. Continuamos. Bueno, terminamos ya la bajada desde el avituallamiento de los pollos de la mesa. Hemos hecho aproximadamente 5 kilómetros de bajada, nos ha llegado, nos falta un poquito. Y aquí en este punto nos vamos a unir con la maratón y vamos a continuar conforme bajamos de la ultra a la derecha por este jorro. Aquí vamos a tener un poquito de subida, un poquito más de subida y luego bajaremos ya de cara al avituallamiento de Vadillo Castril, ¿ok? Los de maratón vais a venir por ahí, por un jorro que sale ahí, vais a subir y aquí os vais a unir con el trayecto de ultra hasta meta. El avituallamiento Puente de las Herrerías lo habéis dejado a 300 metros, está, de aquí, ¿vale? Así que aquí hasta meta vamos a ir juntos, ultra y maratón. Seguimos. Bueno, terminamos ya la bajadilla esta última antes de llegar al avituallamiento de Vadillo Castril. Aquí está la aldea, ¿vale? Aquí vamos a cruzar la carretera. Vamos a meternos por aquí abajo y vamos a seguir por un sendero. Venid por aquí. Pues vamos a seguir con este sendero que nos va a llevar al avituallamiento. El avituallamiento está muy cerca, está prácticamente 1 kilómetro, ¿vale?
Después del avituallamiento vamos a continuar, cruzaremos otra vez la carretera, cruzaremos el puente donde pasa el río Guadalquivir, nos meteremos en la Cerrada del Utrero. Y ojo, porque ahí lo vais a ver en el vídeo, estrechito, escaleras, y hay que tener mucho cuidado. ¡Vámonos! Nos encontramos en el kilómetro 48 aproximadamente, ¿vale? Hemos pasado el avituallamiento de Vadillo, que el avituallamiento está a 1 kilómetro de aquí aproximadamente, un poquito menos, y vamos a cruzar por esta carretera el río Guadalquivir y nos vamos a meter por el sendero de la Cerrada del Utrero. Problema que tiene el sendero de la Cerrada del Utrero, ya lo vais a ver, es muy estrecho, tiene mucho desnivel, escaleras, etcétera, y hay que tener mucho cuidado porque podemos sufrir una caída. Así que vamos a continuar, kilómetro 48 nos encontramos y de la maratón estamos en el kilómetro 20 aproximadamente, kilómetro 20, ¿vale? Vámonos. Como veis, el sendero tiene muchos escalones, ¿vale? Mucha piedra. Y luego una cosa muy importante, es una ruta muy turística, con lo cual el día de la carrera este trayecto no está cortado, puede entrar cualquier persona, con lo cual os aconsejo que vayáis pidiendo pasos porque hay tramos muy estrechos y nos vamos a encontrar gente haciendo senderismo en este tramo, ¿vale? Mucho cuidado con esta bajada, ¿vale? Que es bastante peligrosa. Una vez hemos realizado el tramo más complicado de escaleras, el siguiente tramo de la Cerrada del Utrero veis que es ya corrible perfectamente, ¿vale? Disfrutar de la vista. Mirad la cola de caballo. Aquí son unos 2 kilómetros circulares, ¿vale? Aquí ya es mucho más corrible y en breve empezaremos el descenso hacia la zona de Arroyo Frío. Una vez que lleguemos a la central vamos a cruzar la carretera y ahí vamos a ir llaneando prácticamente hasta el avituallamiento de Arroyo Frío, que si no me equivoco es el kilómetro 25 de la maratón y el 53 de la ultra, ¿vale? Aquí abandonamos el sendero de la Cerrada Utrero para bajar en busca de la central y el río Guadalquivir abajo, ¿vale? Todo bajada, sin problema, todo corrible, así que vamos a seguir disfrutando. Estamos en el kilómetro 50 de la ultra y el 22 de la maratón. Llegamos al avituallamiento de Arroyo Frío, kilómetro 53 aproximadamente, 25 de la maratón. Cuando hemos salido de la Cerrada del Utrero, hemos descendido por un sendero guapísimo. El primer tramo un poquito de piedra, pero corrible perfectamente. Luego hemos cruzado el río Guadalquivir en la carretera y a partir de ahí es un llaneo muy corrible, un tramo de pista, aproximadamente casi 1 kilómetro, y luego senderito hasta llegar aquí, pero corrible perfectamente, llanito. Y aquí, que estamos ya en la aldea de Arroyo Frío, aquí nos vamos a encontrar el avituallamiento y vamos a hacer un giro a la izquierda. Y esto ya os sonará a todos los que habéis corrido años anteriores Bosques del Sur. Aquí comenzamos la subida de la Mesta, ¿ok? Aquí ya sabéis que tenemos unos 3 kilómetros, un poquito más, con bastante desnivel y aparte, si ese día hace calor, va a pegarnos bastante el sol, ¿vale? Kilómetro 53, kilómetro 25 de maratón. Así que vámonos para arriba y a afrontar esta subida. Hidrataros bien porque si hace calor, aquí lo vamos a pagar. Terminamos la subida de la Mesta. 3 kilómetros aproximadamente, casi 400 positivos no ha llegado.
¿vale? Ahora aquí en este punto vamos a cruzar la carretera para seguir por este sendero que tenemos enfrente, en el cual nos va a dar un respiro, pero poco, de unos 800 metros aproximadamente de sendero, para luego continuar otra subida, lo último ya hasta el Pico Viñuela, pasando por el avituallamiento del Puerto de Las Palomas. Así que vamos a continuar. Después de hacer esos 600, 700 metros que he dicho cuando cruzamos la carretera del Puerto de Las Palomas, salimos la senda y aquí justo en este punto nos vamos a desviar. Aquí prácticamente no hay sendero, es monte a través, y vamos a subir en línea recta hasta el avituallamiento del Puerto de Las Palomas, ¿vale? Esto lo vais a encontrar perfectamente señalizado, pero aquí ya veréis que esto es monte a través. Terminamos, subimos este repecho y llegamos al avituallamiento del Puerto de Las Palomas. Aquí estamos en el kilómetro 57 aproximadamente, 57 y algo de la ultra y el 28 de la maratón. Aquí es un punto totalmente accesible para todos los vehículos, para los familiares, etcétera. Y aquí coger fuerza, coger, hidrataros bien, porque todavía nos queda la subida al Pico Viñuela, el pico aquel que vemos allá arriba, y ahí hay una subidita que también nos casca bastante el sol si ese día hace calor. Así que vamos a continuar, que nos queda todavía un poquito de subida. Ojo con esta subida que pica, pica bastante. Y cuando lleguemos no vamos a seguir por la pista que viene por aquí, vamos a seguir línea recta, la cumbre en la cima, ¿vale? Ojo que tiene mucho desnivel este tramo. Bueno, un subidón bastante guapo, 1,5 kilómetros aproximadamente, con un desnivel brutal, pasando por el avituallamiento de Puerto de Las Palomas. Llegamos a la cima del Pico Viñuela. Aquí hay unas vistas increíbles. Todo el parque natural y la campiña. Burunchés, la Iruela, la Mocha, todo el tramo que vamos a caminar ahora, ¿vale? Bien, a partir de aquí ya es prácticamente todo bajada, llaneo, bajada, ¿vale? Pasando por el avituallamiento del Barranco Perona hasta llegar al inicio de la Mocha, que es el kilómetro 64,5 aproximadamente de la ultra, y si no me equivoco aproximadamente el 45 de la maratón, ¿vale? Ahí terminaremos lo que es el llaneo y la bajada y empezaremos otra subida que pica bastante, ¿vale? Pocos kilómetros, pero pica. Y nada, el sendero que nos vamos a encontrar, pues prácticamente es como todo lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a tener tramos de más tierra, más corribles, tramos de mucha piedra, ¿vale? Roca suelta en mitad del sendero. Ojo, porque los últimos corredores, a partir de aquí se os va a hacer de noche. Así que mucho ojo, mucha precaución, las piernas están cansadas y no queremos que nadie sufra ninguna caída. Así que nada, vamos a continuar. Bueno, nos encontramos ya llegando a finalizar la bajada, el kilómetro 64,5 aproximadamente de ultra, y antes me he equivocado, ¿vale? En el Pico Viñuela no es el 45, es el 35, un poquito más, el 36 de la maratón, ¿vale? Y aquí vamos a afrontar esa subida, ese zigzag, la Mocha, también un fuerte desnivel, la última subida de la carrera, porque una vez que lleguemos a Prado Redondo y empecemos el descenso hacia la ermita de la Virgen de la Cabeza, ya es todo bajada hasta la meta, ¿vale? Así que última subida, afrontarla con ánimo porque es increíble. Y vamos a seguir el sendero hasta aquí. Desde la cima del Pico Viñuela llevamos aproximadamente unos 7. Subiendo la Mocha. Antes de empezar la Mocha hemos hecho unos 7 kilómetros desde la cima del Pico Viñuela hasta llegar aquí en bajada prácticamente. Hemos tenido una subidilla muy suave y ya está, pero prácticamente todo en bajada. Así que seguimos. Esta subidilla pica. El terreno está muy bien, ¿vale? No hay problema. Bueno, pues hemos terminado la Mocha, hemos pasado Prado Redondo y estamos ya finalizando la subida
Y aquí, a partir de aquí, empezamos descenso. Ya todo bajada, ¿vale? Vamos a pasar por el avituallamiento de la Virgen de la Cabeza, la ermita. Y a partir de ahí nos quedan 2,5 kilómetros, 3 como mucho para meta. Mucho cuidado a partir de este tramo, ¿vale? Una vez que finalicemos la subida de la Mocha y pasemos Prado Redondo, porque aquí en este tramo vamos a tener hasta la ermita de la Virgen de la Cabeza un tramo de sendero que va a ser muy técnico, mucha piedra, piedras sueltas, así que tened mucho cuidado hasta que lleguemos a la ermita de la Virgen de la Cabeza. Pasamos el avituallamiento de la ermita de la Virgen de la Cabeza, está aquí atrás, ¿vale? Y ahora aquí vamos a hacer un poquito de asfalto para relajar las piernas. Y en pocos metros nos vamos a meter en una zona muy técnica, ¿vale? La zona conocida como el Escalestri. Mucha piedra suelta, en descenso, el sendero bastante técnico. Mucho ojo, porque las piernas van muy cansadas, nos queda 1,5 kilómetros y ya aquí vamos a poder escuchar el ambiente de meta. Así que nos queda poquito, vamos a tener cuidado de no sufrir ninguna caída. Y estamos ya rozando la meta de Bosques del Sur. Aquí estamos bajando la zona que os he comentado del Escalestri. Mirad, todo piedra muy suelta, muy peligroso, ¿vale? Las piernas van muy cansadas, repito, no queremos que nadie se caiga. Justo cuando terminemos esta bajada del Escalestri, vamos a hacer un poquito de sendero, ya no prácticamente, hasta meternos en las primeras casas de Cazorla, las primeras calles del barrio del Solar, el barrio del casco antiguo. Cuando entremos en la calle del pueblo, empezaremos a bajar, ya todo asfalto evidentemente, y ya estaremos a 1 kilómetro de llegar a la plaza de Santa María y subir esas escaleras que nos van a llegar a la ansiada meta. Estos Bosques del Sur. Disfrutarlo y nos vemos el 31 de mayo. Bueno, pues en esta nueva edición vamos a iniciar el recorrido con el punto de salida en la Plaza de la Constitución como años anteriores, donde vamos a ir por las calles del pueblo, recorriendo un poquito el casco urbano de Cazorla en ascenso hasta salir de Cazorla, donde vamos a continuar por un carril, el carril del Solar, conocido, todo esto es de asfalto, os recuerdo, seguiremos en ascenso hasta llegar al punto que tenemos aquí un poquito más adelante, aquí en concreto, aquí donde vamos a dejar el asfalto y vamos a empezar ya con el camino de tierra, un camino ya de montaña, sendero, donde luego entraremos también en un poquito de pista forestal, todo esto en ascenso. Os recuerdo que aquí tenemos una fuente, ¿vale? Y vamos un poquito más arriba, antes de llegar a Eogaza, vamos a encontrar otra fuente más. Todas las fuentes son de agua natural, con lo cual se puede beber. Si necesitáis beber agua, no hay ningún problema. Seguiremos subiendo. Pasaremos el hotel de Riogazas y aquí ya cogeremos ya el sendero. Un sendero muy bonito, con unas vistas espectaculares de todo lo que es el pueblo de Cazorla, hasta llegar al primer avituallamiento, kilómetro 6 aproximadamente, donde tendremos el primer avituallamiento, el avituallamiento de Cagayerro, 6 kilómetros 400. Ahí continuaremos por el sendero, un sendero donde encontraremos bastante piedra suelta en ascenso hasta el Girillo. Y continuamente en ascenso, os recuerdo, aquí tenemos 10 kilómetros desde que damos la salida hasta llegar aquí, al punto del collado del Gilillo. Ahí estaremos a 1750 metros aproximadamente de altitud y habremos hecho unos 10 kilómetros y 1000 positivos. Posteriormente vamos a continuar por un sendero muy corrible, que tenemos subida, bajada, pero el sendero, como bien digo, es corrible. También tenemos tramos de piedra suelta hasta llegar a la laguna de... un poquito más adelante, ahí está, seguiremos y aquí llegaremos
a la Lagunilla, donde tendremos también el otro avituallamiento, kilómetro 13600, y ahí empezaremos una bajada. Esta bajada la vamos a hacer por una pista forestal, es decir, esta bajada es rápida, muy corrible, terreno bastante favorable para descender corriendo. Y vamos a empezar esa bajada, que ahí tenemos de bajada aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros más o menos, hasta llegar a la zona del barranco del Sacejo, donde cogeremos el arroyo de los Cierzos y empezaremos a subir hacia arriba. Y aquí tenemos una subida de 4 kilómetros, 4 kilómetros de subida hasta llegar al kilómetro 23. Pasaremos por el parador de turismo, que donde ahí tenemos el avituallamiento, un avituallamiento. Esta subida es todo prácticamente pista, y cuando pasemos el Sacejo, lleguemos a este punto, que es un punto de unión donde se unirá la maratón y la ultra en este tramo del recorrido. Aquí vamos a terminar de hacer la subida hasta el puerto de los Arenales, y aquí empezaremos un descenso. Este camino es una senda bastante con tierra suelta, piedras sueltas. Tenemos un tramo pequeñito de subida y bajada, pero prácticamente es todo descenso hasta llegar, pasar por la Fuente del Oso. Una vez que pasamos la Fuente del Oso, seguimos en descenso hasta el Puente de las Herrerías. Muy importante, aquí también tenemos una fuente, y aparte de tener una fuente, tenemos el avituallamiento del kilómetro 29. Aquí en este avituallamiento vamos a continuar por otra pista. Aquí ya dejamos el sendero, cogemos un tramo de pista forestal que está en ascenso, pero bastante corrible, no con mucho desnivel, hasta que llegamos a el punto este punto, donde abandonamos la pista y vamos a subir por un jorro que luego se transformará en sendero. El jorro, os comento que es un tramo que no tiene la anchura de pista, es un poquito más pequeña, no transitan los vehículos, pero sí es más ancho que una senda. Y ahí vamos a subir ese jorro, lo vamos a subir, que tiene 2 kilómetros de subida. Os comento que ahí estamos en el kilómetro 31 y tenemos 2 kilómetros de subida con 350 positivos, así que tomároslo con paciencia, porque ahí tenemos una subida bastante fuerte hacia arriba hasta llegar a este punto, donde ahí se suaviza y ya cogemos una pista, la pista de los pollos de la mesa. Esa pista la vamos a recorrer, también bastante corrible. Ya llegaremos a un tramo donde tenemos un tramo llano y luego empezaremos a descender. El tramo de pista forestal de los pollos de la mesa tiene aproximadamente unos 7 kilómetros hasta llegar al próximo avituallamiento, que es la Nava del Espino. Ahí nos encontramos en el kilómetro 38,8, 38,800 aproximadamente. Ahí dejamos la pista y ahora vamos a empezar un sendero, un sendero de bajada, prácticamente todo de bajada, un sendero corrible, no tiene parte muy técnica, y nos va a hacer un descenso hasta casi llegar al Puente de las Herrerías, sin llegar a él, donde ahí nos vamos a unir de nuevo con el itinerario de la maratón. Ahí estamos hablando que tenemos de bajada aproximadamente unos 6 kilómetros hasta unirnos con la maratón, y una vez que hemos bajado vamos a seguir por ese camino, otro jorro que nos va a llevar hasta Vadillo Castril, ¿vale? Ese tramo va a ser un poquito de subida, bajada, prácticamente más bajada que subida. También una zona muy corrible hasta llegar a Vadillo Castril. Aquí estamos en el kilómetro 47,5. Una vez que pasamos Vadillo Castril, que ahí vamos a tener el avituallamiento, vamos a seguir y nos vamos a meter en la Cerrada del Utrero. Ojo aquí, porque desde el puente, toda esta parte, como podéis ver en esta imagen, es un sendero que es muy técnico, hay mucha piedra, resbala la piedra, así que tomároslo con paciencia, no apretéis mucho en este tramo hasta que no pasemos la zona del dique, ahí que ya ahí sí tenemos un tramito más ancho y podremos apretar un poquito más. Pero cuidado con ese primer tramo porque es bastante peligroso. Ahí nos vamos a encontrar unas escaleras de piedra
así que cuidado. Luego vamos a seguir por todo este tramo de la Cerrada del Utrero, unas vistas muy bonitas. Os aconsejo por favor que levantéis la cabeza y veáis todo lo que os vais a encontrar, para luego seguir y bajar otra senda. Vamos a bajar por una senda entre árboles que nos va a llevar a la central del Guadalquivir. Ahí cruzaremos la carretera y ahí seguiremos por un camino bastante corrible, más llano, donde vamos a ir continuamente acompañando al río Guadalquivir hasta llegar a Arroyo Frío, donde Arroyo Frío estaremos en el kilómetro 53. Ahí refrescaros, tomar alimento, porque ahí empieza la subida de la Mesta. Esa ya la conoceréis los que habéis hecho años anteriores Bosques del Sur, porque esa es una subida que se ha hecho todos los años, hasta subir al Puerto de las Palomas. Ahí tenemos en esa subida otros 350 positivos aproximadamente, desde el kilómetro 53 hasta el kilómetro 56. En unos 3 kilómetros y un poquito más tendremos 350 de desnivel positivo. Cruzaremos la carretera y seguiremos por el sendero del GR 247 hasta un punto donde lo vais a encontrar totalmente señalizado, que vamos a subir por donde sube la Mesta, donde suben el ganado bravo en la transhumancia al Puerto Las Palomas. Ahí subiremos, seguiremos otro camino de senda hacia arriba hasta el Cerro de los Atajadores, o conocido como el Pico Viñuela. Ahí tenéis unas vistas extraordinarias, todo esto es sendero. Vamos ahora a empezar el descenso, un sendero también corrible, está muy corrible toda esta zona, mucho cuidado porque nos vamos a encontrar piedra suelta, y ahí vamos a empezar a descender pasando por encima de Burunchel hasta llegar al siguiente habituallamiento, que lo tenemos aquí, que es Barranco Perona. Ahí tendremos en el kilómetro 60, vamos a tener el habituallamiento. Seguiremos bajando. Os recuerdo que todo esto es prácticamente llaneo, bajada, bajada, llaneo, continuamente hasta llegar a Rechita. Ahí hay una fuente, no pasamos cercano a ella, pero ahí hay una fuente. Si alguien quiere desviarse, puede llenar agua. Seguiremos hacia abajo en una senda, como bien digo, aquí hay tramos que tenemos mucha piedra suelta, ¿vale? Así que mucho cuidado, las piernas van cansadas, así que precaución en esta zona, que como bien digo es muy corrible, hasta llegar al cruce de la Mocha. Aquí tenemos la última subida ya antes de llegar a meta. Aquí tenemos la famosa Mocha, donde ya nos encontramos en el kilómetro 66 y vamos a subir 1,5 kilómetros de subida bastante fuerte, tomároslo con paciencia, hasta llegar a Prado Redondo, las ruinas de la casa de Prado Redondo. Ahí continuaremos por ese sendero y a unos pocos metros empezaremos el descenso hasta la Virgen de la Cabeza. Este camino también está muy técnico porque tiene mucha piedra suelta. La tierra en esa fecha la vamos a encontrar suelta, así que mucha precaución porque podemos sufrir alguna caída o algún resbalón. Una vez que lleguemos a la Virgen de la Cabeza, a la ermita, pues ahora vamos a bajar un tramito de asfalto hasta llegar a lo conocido como el Escalextris. Esa zona de ahí muy técnica. Ojo con eso porque ahí nos quedan aproximadamente 1 kilómetro nada más para llegar a meta, y ahí las piernas vienen muy cansadas. Es una zona muy técnica, con muchísima piedra suelta, mucho desnivel, así que mucha precaución en ese último tramo porque podemos sufrir una caída, así que tomáralo con paciencia. Y ya sí, seguiremos hacia abajo, nos meteremos ya en la población de Cazorla y ahí ya podremos escuchar el ambiente y en pocos metros estaremos en la meta, en las ruinas de Santa María, para completar estos 70 kilómetros de esta Ultra Trail Bosques del Sur en su nueva edición del 2025.